Para la siguiente red eléctrica, yo quiero obtener la potencia, la potencia activa, el factor de potencia, la potencia reactiva, la potencia aparente para cada rama de este circuito. ¿Qué hago yo primero? Pues miren, tenemos este circuito. La verdad es un circuito simple porque no hay acoplamientos magnéticos. Por lo tanto, lo que yo haría es obtener la impedancia de las mallas y para posteriormente calcular la corriente circulante en todas y cada una de las mallas independientes de la red. Recuerden, esta corriente circulante de esta malla sería la corriente en esta rama, esta corriente circulante sería la corriente en esta rama, mientras que la suma algebraica de la corriente 1 y la corriente 2 sería la corriente en la rama de en medio. Vamos a proceder a hacerlo. Regla número 1. Se sumarán como más 1 y como no hay acoplamientos magnéticos siempre ocupamos la regla número 1 y entonces dice, se sumarán como más 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a la malla, no importando el sentido que tengan los elementos con respecto al sentido de la malla. Sería 1 más 2, 3. Menos 2i tendría 3 menos 2i, justo lo que está aquí, en la posición de la malla 1. 3 menos 2i, z1,1 y está ocupando la posición que les estoy mencionando. Y dirán, usted ya me está confundiendo, ya pasamos a esta matriz. Bueno, si les confunde mucho eso, vamos a hacerlo vamos a estar acomodando primero nuestras impedancias propias y mutuas de malla de acuerdo a las ecuaciones de malla. Recuerden, tenemos dos mallas independientes de la red. Entonces nuestra ecuación de malla 1, ¿cómo quedaría? Ecuación de malla 1 sería la impedancia de malla propia 1, la impedancia propia de la malla 1,1, la impedancia mutua entre la malla 1 y 2, aquí. Y esto sería igual a ¿qué? El valor de la fuente de voltaje que pertenezca a la malla 1. ¿Existe alguna fuente de voltaje que pertenece a la malla 1? Sí. ¿Su sentido coincide con el de la malla? Sí. Por eso es que tenemos aquí más 100. Recuerden, como es un cis de 0 grados, entonces eso quiere decir que este 100 es totalmente real. Ahora, no se olviden poner las corrientes circulantes. En nuestra ecuación de malla 1, de acuerdo al método de mallas, la impedancia propia de malla 1 va a estar multiplicando a la corriente circulante J1, mientras que la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2 estaría multiplicando a la corriente circulante J2. Ahora vamos a establecer la ecuación de malla 2 de acuerdo al método de mallas. La ecuación de malla 2 sería la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 1, multiplicando por la corriente circulante J1, más la impedancia propia de la malla 2, multiplicando la corriente circulante J2. Y dices, ¿existe alguna fuente de voltaje que pertenezca a la malla 2? No, ninguna. Entonces, igual a 0. Ya obtenemos las ecuaciones de malla y ya obtuvimos la ecuación propia de la malla 1, pero me falta calcular la ecuación propia de la malla 2 y la ecuación mutua entre la malla 1 y la malla 2. Voy con la ecuación propia de la malla 2. Y entonces tengo 3 más 2, 5. 6i menos 2i, 4i, 5 más 4i. Ahora voy a calcular la impedancia propia entre la malla 1 y la malla 2. Sentido del elemento general en serie número 2 coincide con J1. Sí, sentido del elemento general serie número 2 coincide con J2. No. Entonces sería menos 2 menos 2 menos 2i, que es igual a menos 2 más 2i. Aquí está. Menos 2 menos 2 más 2i, ya lo estoy multiplicando por este signo. Y aquí está, menos 2 más 2i, ya lo estoy multiplicando por este signo. Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para obtener J1 y J2? Hay muchos métodos. Está el método de Gauss, el método de Gauss-Jordan, el método de suma-resta, el método de eliminación. Pero yo preferiría ocupar la regla de Kramer porque considero que es el método más sencillo cuando estamos hablando de números complejos. Entonces, si yo quiero obtener J1 en la matriz del denominador, aquí va ¿quién? La impedancia propia de la malla 1. La impedancia propia la impedancia mutua entre malla 1 y malla 2, la impedancia mutua entre la malla 2 y la malla 1 y la impedancia propia de la malla 2. Bien, ¿cómo va la matriz del denominador? Como yo quiero obtener J1 y J1 está ocupando la primera columna, yo voy a sustituir esa primera columna por las respuestas de la ecuación del sistema de ecuaciones obtenidos a través del método de mallas. Es decir, esto. Lo coloco aquí y esto pasa igual. Ahora, ya solo tienen que resolverlo. Este por este menos este por este, lo de aquí.
Ahora, este por este menos este por este, lo de aquí, y obtendrían así a la J1. ¿Qué pasa con J2? Mismo denominador, pero ¿qué cambia en el numerador? Dado que J2 ocupa la columna número 2, la columna número 2 se ve ocupada por las respuestas, y esto pasa igual. Y ya, otra vez lo mismo, bueno, mismo procedimiento. Este por este, menos este por este, lo de aquí. Denominador ya lo obtuvieron. Y ya obtendrían tanto J1 como J2. Ya tienen J1 y J2. ¿Qué pueden obtener? Yo obtendría... miren, aquí está. El proceso lo está siguiendo. Ya vamos a obtener de una vez la corriente que circula a través de esta rama, como les había dicho. Dado que esta rama pertenece tanto a malla 1 como a malla 2, su corriente va a ser igual a la suma algebraica de J1 y J2. Dice, sentido del elemento general número 2, ¿coincide con J1? Coincide. Sentido del elemento general número 2 coincide con la J2, no coincide. Entonces, como coincide con J1, sería J1 positivo, como se ve aquí, y como no coincide con J2, sería J2 negativo, tal como se ve aquí. Y ya tendrían con esto el valor de las tres corrientes que circulan por las tres ramas. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Tienen varios caminos, pero yo les sugiero que se vayan por el camino más simple. ¿Qué dice la definición de la potencia eléctrica? Que la definición de la potencia eléctrica será igual a la caída, al complejo conjugado de la caída de voltaje por la corriente. Entonces yo les voy a pedir que obtengan la caída de voltaje de cada una de estas ramas. ¿Y cómo obtendrían ustedes la caída de voltaje, por ejemplo, de la rama 1? Como la rama 1 solamente está formado por la resistencia de un ohm y la fuente de alimentación, su caída de voltaje que debe ser igual. Sería 1, o sea, un ohm de impedancia por la J1 menos 100. Esa sería la caída de voltaje de la rama número 1. Y ustedes me dirían, ¿de dónde obtuve ¿de dónde obtuve que la caída de voltaje de la malla 1 sería igual a 1 por la J1 menos el valor de la fuente? Yo les respondería así de sencillo. Ese conocimiento viene del curso de corriente alterna y corriente directa. Recuérdense que cuando nosotros definíamos la caída de voltaje de un elemento, era estar sumando las caídas de voltaje de cada uno de esos elementos, de cada elemento que formaba el elemento general tipo serie, es decir, de este más este. Pero dirán ustedes, pero si usted acaba de decir que es menos 100, recuerden que la fuente de voltaje es una subida de voltaje y nosotros consideramos a una subida de voltaje como negativos y a una caída de voltaje como positivos. Esa es la razón por la cual yo estoy diciendo que es menos 100. Una vez que ustedes obtienen la caída de voltaje de este punto a este punto, ya estarían obteniendo la caída de voltaje aquí y la caída de voltaje aquí. Porque como todos están en paralelo, la caída de voltaje es la misma en todos y cada una de las ramas. Ahora solo falta... Y ustedes dirían, bueno, ya obtuvimos la caída de voltaje, pero ¿cómo vamos a obtener el complejo conjugado de la caída de voltaje? Eso es muy sencillo de hacer. Si ustedes tienen la caída de voltaje, para obtenerle el complejo conjugado de la caída de voltaje, solamente le tienen que cambiar el signo a su voltaje y ya tendrían el complejo conjugado de la caída de voltaje. Entonces, en resumen, ya tendrían la corriente que circula a través de cada rama. Ya tendrían la caída de voltaje de cada una de las ramas. Yo les pregunto, ¿ya pueden obtener la potencia eléctrica? Efectivamente, ya pueden obtener la potencia eléctrica, que es igual al complejo conjugado del voltaje por la corriente. Y eso ¿en qué forma ustedes obtendrían? Si lo hacen directamente, ¿en qué forma ustedes obtendrían la potencia? Lo obtendrían la potencia de la forma en potencia igual al módulo o magnitud de la potencia, que es la potencia aparente, por con cis del ángulo gamma. Es lo que ustedes van a estar obteniendo al final si lo hacen directamente de la forma en la cual yo les estoy explicando. Dirán, pero nos acaban de pedir potencia activa, potencia reactiva y el factor de potencia. ¿Cómo le vamos a hacer? Recuerden, la potencia activa, ¿qué es igual? La potencia activa es igual al módulo o magnitud de la potencia, es decir, la potencia aparente, por el coseno del ángulo gamma, que como les había dicho, ya lo pueden obtener y con eso ya pueden calcular a la potencia activa. Si ustedes quieren sacar a la potencia reactiva, esta será igual al módulo o magnitud de la potencia
por el seno del ángulo gamma, y finalmente si quieren saber el factor de potencia, pues es el coseno del ángulo gamma, y ya habrían resuelto completamente este ejercicio. Donde aquí tienen ustedes los resultados. Yo les pido que lleven a cabo lo que les he mencionado tal y como se los he explicado y lo comparen con estos resultados. Deben llegar exactamente o aproximarse a las mismas cifras que están aquí para este ejercicio que ya fue resuelto. Vamos con otro ejercicio. Aquí tenemos otra red eléctrica. Piden exactamente lo mismo. La potencia en todas y cada una de las ramas del circuito eléctrico. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que obtener? Pues las impedancias propias y mutuas de malla. Recuérdense, ¿qué nos dice sistema de ecuaciones nos arroja el método de mallas? Pues el sistema de ecuaciones siguiente, donde la impedancia propia de la malla 1, es decir, Z1,1 por la corriente circulante J1, va a sumarse a la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2, y luego esta a su vez se va a multiplicar por la J2. Todo esto va a ser igual a ¿quién? A la fuente de voltaje que pertenezca a la malla 1. Aquí está la malla 1. Y yo les diría, ¿existe alguna fuente de voltaje que forma parte de la trayectoria de la malla 1? Sí. El sentido que se ha asignado arbitrariamente a la malla coincide con el de la fuente de voltaje, sí, por eso es que tenemos aquí un más 50. Y ahora sí le ha puesto el cis. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un cis diferente a 0, sí tenemos que colocarlo en nuestro dato, porque a partir de aquí podemos obtener la forma rectangular para esta cantidad, que corresponde al valor de la fuente de voltaje. Ahora, ecuación número 2, que nos arroja el método de mallas para una malla de dos mallas independientes de la red. Sería impedancia 2,1 por la J1 más la impedancia 2,2 por la J2 igual a 0. ¿Por qué a 0? Porque no existe alguna fuente que pertenezca a la malla número 2. Ahora, ya, que voy a proceder a obtener las impedancias propias y mutuas de malla. Impedancia de la malla 1 sería igual a ¿qué? 4i menos 2i. 2i. Impedancia propia de la malla 2 sería igual a 8 menos 2i. 8, este es un 3. 3 menos 2i. Y ahora vamos a calcular la impedancia mutua entre la malla 1 y la malla 2. Cualquier sentido que nosotros asignemos a este elemento que está en medio va a coincidir con una de las corrientes, pero no va a coincidir con la otra de las corrientes. Es por eso que aquí es un menos, multiplicar un menos 1 por el menos 2i, y tenemos más 2i y más 2i. Ahora, yo les voy a decir que procedan exactamente de la misma forma en la cual lo hicimos en el ejercicio pasado, porque esta red eléctrica es muy similar al ejercicio pasado. De hecho, una vez que nosotros definimos al sistema de ecuaciones del método de mallas y las impedancias propias y mutuas de mallas, este problema se resuelve exactamente de la misma forma que el problema pasado. Yo les voy a pedir que lleven a cabo las operaciones que les expliqué para el problema pasado y lo comparen con los resultados que tenemos aquí. Deben tener los mismos resultados para la potencia activa, la potencia reactiva, el factor de potencia, la potencia aparente y todo aquello que nos importa con respecto a este tipo de ejemplos. Vamos por otro ejercicio. Vamos con este otro ejemplo. Queremos otra vez obtener la potencia de cada una de las ramas. Sin embargo, para este ejemplo siguieron un procedimiento distinto. ¿Por qué? ¿Por qué distinto? Por el hecho de que simplificaron el circuito. Miren, tenemos este resistor que está en paralelo con este resistor y este capacitor que se encuentra en serie. Por lo tanto, se suma esta impedancia del resistor con esta impedancia del capacitor y luego el valor que nos dé se multiplica con esta impedancia del resistor y después se divide entre la suma de ambas, es decir, entre la suma de 4 y la suma de 5 ohms menos 2i. Como se ve aquí ya está el procedimiento para simplificar el circuito, y una vez que ha quedado simplificado, solamente tienen que aplicar el concepto de ¿qué? De cajón. Recuerden, cuando estamos hablando de cajón expresado en términos de la impedancia, que es lo que tendríamos, una fuente
con un cajón en términos de impedancia, una vez que simplificamos el circuito, como lo habíamos visto en los conceptos dados en la teoría, la potencia sería igual a la potencia eléctrica sería igual a la impedancia por el módulo al cuadrado de la corriente. Y dirán, pero si no tenemos la corriente, pero recuerden, por ley de Ohm, si tienen la caída de voltaje dada por más bien si tienen la subida de voltaje en este caso, dada por la fuente de voltaje y la impedancia, pueden calcular la corriente. De tal forma que ya tendrían los datos necesarios para calcular la potencia eléctrica del circuito y a partir de ese momento poder calcular la potencia activa, la potencia reactiva, el factor de potencia, la potencia aparente. Hagan el proceso que les acabo de explicar y compárenlo con los resultados que están viendo aquí en esta hoja para que con ello logren practicar todo lo que hemos visto hasta este momento. Por el momento es todo y bueno, ahorita es todo y procederemos con más ejercicios en los próximos videotutoriales. Recuerden, yo no estoy desarrollando todo detalladamente porque quiero que también lo hagan. En otros videotutoriales sí lo haré todo a paso por paso y con todo y a lujo de con bastante detalle. Sin embargo, aquí lo dejaré para que ustedes practiquen. Hasta luego.